Hola, buenas tardes a todos y a todas, tanto los que estáis aquí presentes en la universidad como a todos los que nos estáis viendo a través de nuestra plataforma. Bueno, para quienes no me conozcáis, mi nombre es Alexandra y soy profesora de la universidad, sobre todo la parte de ciencias. Imparto clases sobre todo, pues ciencias ambientales, también me muevo un poquito en microbiología. Y sobre todo lo que os tengo hoy preparado es una charla sobre, como veis, probióticos bacterianos, soluciones biotecnológicas del siglo XXI. En este caso, lo que tenemos que saber, y además, por ejemplo, un dato muy curioso, que ha sido esta mañana, por ejemplo, viendo las noticias, pues resulta que ha nacido el niño 8.000 millones que se ha estimado en población. Y justamente es uno de los principales temas que vamos a abordar en la sesión de hoy, porque resulta que nuestra población, nuestra especie, realmente está sufriendo un crecimiento poblacional exponencial, el cual, como veis, tenemos representado ahí ese mundo, y es que además la Organización Mundial de la Salud estima que para el año 2050 llegaremos a alcanzar los 9.700 millones de personas. Este crecimiento, como digo, que es exponencial, en este caso obviamente va a estar vinculado con un consumo de recursos naturales, y además también todo este crecimiento demográfico no solamente va a suponer cómo podemos abordar o cómo podemos utilizar los recursos que tenemos existentes, porque sí que es cierto que utilizar más tierra, la cual, por ejemplo, estaríamos hablando de bosques destinados para la agricultura, es algo que hoy en día no se tiene en cuenta porque no es viable y no es sostenible. Por lo tanto, uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la agricultura del siglo XXI es alimentar a esa población que está en constante crecimiento, utilizando los recursos que tenemos hoy en día, y que además esa alimentación tiene que ser, desde un punto de vista de la sanidad, segura. Es decir, no podemos hacer una alimentación o producir materias primas las cuales puedan tener una incidencia negativa en la salud del consumidor. Por lo tanto, como comentaba, estos son los principales desafíos a los que se va a enfrentar la agricultura del siglo XXI, o que realmente ya se está enfrentando a ella. ¿Y ello por qué es? Bueno, porque realmente si nos centramos en este caso en las prácticas agrícolas tradicionales, es decir, la que la mayoría de vosotros y de vosotras tendréis en vuestra cabeza, seguramente mientras estáis escuchando estas palabras, pues sabéis que en este caso, sobre todo, están fundamentadas o se centran en el uso de diferentes tipos de compuestos, como son los agroquímicos, que pueden ser fertilizantes nitrogenados, o también el uso de pesticidas, en los cuales encontramos una gran variedad. Bien, sí que es cierto que cuando se empezaron a desarrollar esta tecnología, es cierto que la sociedad se encontraba en una situación mermada por diferentes tipos de actos bélicos, lo cual es verdad que todo este desarrollo tecnológico fue necesario para resurgir a una población que estaba mermada en la pobreza. Pero sí que es cierto que gracias al avance de la tecnología, hoy en día se sabe que justamente estas prácticas agrícolas están asociadas a diferentes tipos de impactos medioambientales, los cuales son nocivos, y también existen diferentes tipos de impactos que afectan a nuestra salud. Algunos de esos impactos medioambientales son, por ejemplo, lo que se conoce como la eutrofización. La eutrofización, como se está viendo en la figura de aquí, podemos ver, esta es una imagen tomada de la NASA, en la cual vemos en este caso que tenemos un color verde, ¿cierto? En este caso, ese color verde hace referencia a un crecimiento de algas, principalmente. No nos vamos a meter en detalle con qué tipo. Pero al final lo que ocurre es que todo este bloom de crecimiento de algas, que es como se conoce, lo que va a provocar es un consumo de oxígeno de todo ese ambiente acuático, y al final lo que va a provocar es la pérdida de la biodiversidad que esté asociada justamente en este lugar donde ha ocurrido esa eutrofización. ¿Por qué se produce la eutrofización? Si alguno de vosotros y de vosotras os preguntáis, en este caso es debido a los lixiviados que se producen cuando se utilizan este tipo de compuestos químicos en la agricultura, los cuales se pueden filtrar, pueden contaminar tanto acuíferos como también, por ejemplo, ríos, lagos, etcétera, los cuales reciben un incremento de compuestos nutricionales, sobre todo en forma de nitratos y nitritos, los cuales al final van a tener una incidencia negativa sobre ese ambiente acuático y van a provocar la proliferación de esas algas. Y también, por supuesto, de manera general va a producir una contaminación, no solamente, como acabamos de ver, de esos ambientes acuáticos, sino también de ambientes terrestres, debido a que los compuestos que se utilizan, por ejemplo, para combatir plagas, son tóxicos, son nocivos, y muchas veces quedan restos que se quedan acumulando, en este caso, en esas tierras que están destinadas a un determinado cultivo.
Asimismo, además, recientemente se ha puesto de manifiesto que estar en contacto con este tipo de agroquímicos, sobre todo si nos centramos en el caso de los fitosanitarios, pues también es responsable del incremento de diferentes tipos de enfermedades, siendo una de ellas la más llamativa, que es el caso del cáncer. Por lo tanto, también se está viendo desde un punto de vista científico y se está avalando que el entrar en contacto con este tipo de compuestos está amenazando también a la salud del ser humano. De hecho, siguiendo un poquito esta trayectoria de esos impactos tanto ambientales como en la salud pública, existe un estudio el cual pueden ver estáis viendo en la pantalla, el cual pone de manifiesto varios aspectos. En este caso se trata de un trabajo que ha sido multidisciplinar, en la cual han participado 17 países para poder llegar a las conclusiones que vamos a comentar simplemente por encima en este trabajo. En este caso, sobre todo, lo que pone de manifiesto es que el sistema de producción que tenemos actualmente no es sostenible. De hecho, además, también pone de manifiesto que todo lo que está asociado a la producción agrícola, es decir, desde la producción de esos compuestos químicos, la producción de los fertilizantes químicos, transporte, aplicación, etcétera, ello todo, es decir, el transporte, todo lo que está vinculado con la agricultura es responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero de en torno a un 20%. Además, también pone de manifiesto, como os decíamos, que en este caso es necesario hacer cambios en esas prácticas de manera que se redirijan hacia la sostenibilidad, que luego hablaremos de una de las principales estrategias que está teniendo gran importancia y gran incidencia, ya no solamente estamos hablando a nivel científico, sino también a nivel práctico, en la que muchos países ya están aplicando justamente esta tecnología. Sobre todo, esa parte, nos vamos a quedar un momento con esa parte de que incrementa esos efectos esas emisiones de los gases de efecto invernadero, porque volveremos justamente a ello. Pero antes, lo que tenemos que entender es por qué realmente se utilizan esos compuestos, ¿no?, que están asociados con la agricultura. Pues bien, si nos centramos en la imagen de la izquierda, tenemos representada una planta. Realmente las plantas, por ejemplo, si están amenazadas, no pueden huir de ese lugar, ¿no?, como por ejemplo podría ser en el caso de un herbívoro, por ejemplo, que si se ve amenazado con un depredador, pues simplemente huye y puede huir de ese peligro. O, por ejemplo, puede migrar, puede moverse para encontrar alimento. Bien, en este caso las plantas no tienen esa capacidad de coger sus raíces, vamos a decirlo así, y salir corriendo a buscar otro lugar que sea pues más beneficioso para ella. Entonces, al final, las plantas están sometidas a diferentes tipos de estreses. Sí, efectivamente, no solamente la especie humana estamos sometida al estrés que nos puede suponer el trabajo, sino que mismamente las plantas, para poder sobrevivir, muchas veces están estresadas. ¿Qué tipo de estreses son los que pueden padecer las plantas? Bueno, básicamente podemos hablar de dos tipos a grandes rasgos. Unos de ellos son los que se conocen como estreses abióticos y otros son conocidos como estreses bióticos. La diferencia que hay entre un estrés abiótico y un estrés biótico es el agente que es el responsable de producir esa patología, vamos a decirlo, en la planta. En este caso, los abióticos van a ser, por ejemplo, pues la temperatura, que haya un incremento de temperatura, que haya un descenso de la temperatura, que haya una inundación, que haya una sequía, etcétera. Y los factores abióticos que van a desencadenar diferentes tipos de reacciones y, por lo tanto, estreses a la planta, sobre todo van a estar vinculados con el ataque, ya sean por plagas o también el ataque de diferentes tipos de microorganismos que pueden provocar diferentes tipos de enfermedades y que al final lo que van a provocar es la pérdida en la producción de ese cultivo. Bien. Una vez que ya sabemos un poquito esos tipos de estreses a los que pueden estar sometidas las plantas, si nos damos cuenta en la imagen que vemos en la izquierda, bueno, pues aquí los típicos estreses a los que pueden estar sometidos, como habíamos comentado, puede ser tanto el incremento de temperatura como la bajada, las inundaciones o las sequías que van a provocar estrés osmótico y, sobre todo, en este caso, la limitación de nutrientes, que eso es una de las principales razones por las que en este caso se utilizan fertilizantes químicos, para cubrir esas necesidades que la planta necesita para poder sobrevivir y al final para poder producir esas materias primas, ya sean para alimentar a un ganado o para alimentar directamente a nuestra especie. Bien, en este caso, sobre todo en este caso serían los fertilizantes químicos, y si hablamos en este caso de los pesticidas, pues sobre todo hablaríamos del ataque, por ejemplo, por patógenos o diferentes tipos de plagas que pueden afectar pues a la gran biodiversidad agronómica que hoy en día tenemos. Pero bien,
si ya sabemos que de manera general van a estar sometidas las plantas a esos diferentes estreses, vamos a volver a recuperar esa idea que habíamos hablado anteriormente sobre el cambio climático. En este caso sabemos hoy en día que es una evidencia más que nunca, porque además tiene un aval científico, en el cual el efecto invernadero antropogénico, me refiero, en la cual además también estamos viendo y somos testigos de que cada vez existen situaciones muy similares a las que a sequías como las que estamos viendo en la pantalla, en las cuales tenemos largos periodos de sequía seguido de inundaciones, que todo ello lo único que hace es repercutir desde un punto de vista negativo a la productividad de los cultivos, de manera que por lo tanto se está produciendo estas pérdidas asociadas, en este caso no solamente responsable a ese 20% que habíamos comentado de gases de efecto invernadero asociado a todo el ámbito de la agricultura, sino también obviamente pues, a diferentes tipos de sectores, pero que al final hoy en día se está viendo más esa incidencia, sobre todo en la producción de la materia prima. Bien, sobre todo, además, dada esta importancia, sobre todo este impacto tan directo que estamos visualizando, pues existen diferentes tipos de instituciones gubernamentales, las cuales están también apostando justamente por esa redirección de las prácticas agrícolas hacia la producción que sea sostenible. Y sobre todo aquí, bueno, pues destacamos la Agenda 2030, sobre todo los objetivos de desarrollo sostenible, que es hacia lo que se está apostando desde Europa y por lo tanto también hasta nuestro nivel estatal y autonómico, de redirigir esas políticas de manera que sean más sostenibles y más amigables, ya no solamente con el medio ambiente, sino también que no supongan un peligro para la salud pública. En este caso, una de las principales soluciones que podemos aplicar y que en este caso se aplican en diferentes tipos de países, sobre todo en este caso hablaríamos de Latinoamérica, son lo que se conocen como los probióticos bacterianos. Entonces, vamos a ver un poquito qué quiere decir estos probióticos y luego veremos cómo se pueden aplicar y qué tipo de impacto tienen en los diferentes tipos de cultivos. Bien, los probióticos bacterianos, en este caso nos vamos a referir sobre todo a bacterias, ¿vale? Bacterias que son buenas, que yo puedo utilizar. De hecho, a lo mejor el concepto de probióticos bacterianos, bueno, a lo mejor nos puede sonar, ya en 1960 se hizo una definición de qué es lo que se suponía que eran los probióticos, porque luego ha habido alguna redefinición, en la cual se decía que los probióticos eran sustancias producidas por microorganismos con capacidad para promover el crecimiento de otros organismos. Unos años más tarde, en la OMS, en 2002, la FAO y la OMS fue un poquito más, dio un paso más adelante y realmente, bueno, pues fue más preciso justamente en qué son los probióticos. Y en este caso los definió como microorganismos vivos que, administrados en cantidades adecuadas, confieren un beneficio para la salud del hospedador. A lo mejor este concepto ya sí que a lo mejor nos suena un poquito más, pero si no es así, seguramente que spots publicitarios vinculados con el consumo, por ejemplo, pues típico de Actimel, de yogur, Activia, Bifidus, etcétera, seguramente que estos anuncios nos sean más familiares. Y realmente cuando vemos esos spots publicitarios, lo que nos están diciendo es que consumamos esos productos porque esos productos tienen probióticos que van a estar vivos, diferentes tipos de bacterias, las cuales cuando las consumimos lo que va a ocurrir es que van a llegar a nuestro intestino, lo van a colonizar, de manera que esa colonización o ubicación, podríamos decir, de esos probióticos, que son bacterias buenas, como estamos diciendo, van a evitar que, por ejemplo, si estamos en contacto con un microorganismo malo, que no se pueda anclar a esa parte y que, por lo tanto, nos pueda provocar una determinada enfermedad, sobre todo aquellas que están vinculadas con problemas o como se conocen como patógenos enterogénicos, ¿vale? Que nos van a provocar, pues, por ejemplo, cuadros diarreicos, etcétera, ¿vale? Malestar en esa zona, podríamos decir. Bien. En este caso, además, no solamente evita que otras bacterias que sean, por ejemplo, perjudiciales, que son los patógenos, puedan colonizar, sino que además, en este caso, se potencia el sistema inmune, es decir, que nos hace estar más alerta para evitar, bueno, pues estar en este caso en contacto con un patógeno y que nos provoque una determinada enfermedad. Pues bien, en este caso existen esos probióticos que además los podemos encontrar en cualquier tipo de supermercado para mejorar nuestra salud, pues en este caso también existen unos probióticos que son específicos, en este caso, para los cultivos. Y son justamente en lo que nos vamos a centrar en esta presentación.
Bien, ¿dónde yo me puedo encontrar o dónde puedo saber que puedo encontrar estos probióticos bacterianos que en este caso están destinados o que se pueden emplear para mejorar la producción de los cultivos? Pues sobre todo donde nos vamos a encontrar es en el suelo. El suelo es uno de los principales nichos los cuales alberga una gran biodiversidad microbiana, la cual puede presentar una diferente tipo de morfología, pigmentación, como estáis viendo en la diapositiva, la cual en este caso, bueno, pues algunas de ellas van a tener un mayor impacto en esa mejora de la producción de la planta y por lo tanto crecimiento vegetal que otras, pero realmente donde yo tengo que buscar esos microorganismos sería en el suelo. Y justamente los microorganismos o esos probióticos que yo voy a poder utilizar para mejorar la producción de las plantas o de los cultivos, en este caso se conocen como bacterias promotoras del crecimiento vegetal o bacterias PGPB. Bien, pero ¿qué tipo más en detalles hablamos justamente de estos probióticos bacterianos? Y si tenemos aquí, vamos a pensar que esa planta es un cultivo, realmente, ¿vale? Estamos hablando de que yo en el suelo puedo encontrar esos microorganismos, pero una vez que interacciona con las plantas, ¿dónde se van a ubicar? ¿Dónde los puedo encontrar? Bueno, pues aquí vamos a tener diferentes zonas. Una de ellas, la principal, sería, en este caso, a ver, me voy a poner a este lado, yo creo que mejor. En este caso, obviamente, uno de los nichos que vamos a encontrar a estos microorganismos es lo que se conoce como la rizosfera. La rizosfera en este caso es justamente la parte de la tierra o del suelo que está justamente circundante a lo que es el sistema radicular, es decir, a las raíces de las plantas. Bien, los microorganismos que están ubicados en la rizosfera, en primer lugar, independientemente de si son buenos o malos, ¿vale? En este caso se denominan rizobacterias. Ahora bien, en este caso las que son en las que nosotros nos vamos a centrar en esos probióticos bacterianos, ¿vale? También se denominarían de manera general rizobacterias. Y estas además tienen la capacidad de que una vez que están cerca del sistema radicular de la planta, tienen la capacidad de entrar dentro de la planta sin, en este caso, producir ningún tipo de daño al cultivo, ¿vale? Porque cuando se produce un daño, entonces estaríamos hablando de un microorganismo patógeno, de un microorganismo perjudicial. Pero en este caso estos probióticos son capaces de entrar, de hecho las plantas les permiten entrar para poder llevar a cabo esos mecanismos que están asociados a su capacidad para promover el crecimiento vegetal. En este caso, sobre todo una vez que entran dentro de la planta, bueno, pues se van a ubicar o se pueden ubicar en la endosfera o también se pueden ubicar en la filosfera. Y aquellos que tienen la capacidad de entrar dentro de la planta, en este caso es como se conocen como endófitos, ¿vale? Es decir, yo puedo tener rizobacterias que en un principio estén asociadas a la rizosfera y que posteriormente tengan esa capacidad para entrar dentro de la planta y por lo tanto convertirse en endófitos, independientemente de que sea en la endosfera del sistema radicular o en la endosfera de la parte aérea de la planta. Bien, una vez que interaccionan con las plantas, ¿cómo son esos mecanismos que están asociados a provocar esa promoción del crecimiento vegetal? Bueno, pues en este caso se clasifican en 3 categorías, pero estas 3 categorías no es que un microorganismo o, por ejemplo, una bacteria PGPB tenga uno de ellos. Puede ser que tenga diferentes, algunos que estén asociados a la primera capacidad, que es actuar como fitoestimuladores, puede ser que también tenga algún mecanismo asociado a su actuación como biopesticida o que también tenga algún mecanismo asociado a su capacidad como biofertilizantes. Es decir, que aunque nosotros lo tratemos de manera separada porque son diferentes mecanismos a nivel molecular nos estaríamos refiriendo, en este caso lo podemos tratar de manera general. Cuando hablamos de PGPB hablamos de las 3 capacidades que, insisto, hay bacterias que pueden tener solo de un tipo, de 2 o de 3. En este caso, cuando hablamos de esa capacidad para ser fitoestimuladores, ¿a qué nos estamos refiriendo? En este caso, sobre todo dentro de todos los mecanismos que están asociados a esta capacidad, destaca su capacidad para promover el crecimiento del sistema radicular. Como estamos viendo en la imagen, en este caso, bueno, os presento 4 raíces diferentes, en este caso de la alubia, de Phaseolus vulgaris, las cuales, tanto el tratamiento B, C y D están tratadas con diferentes tipos de bacterias PGPB en comparación con el control, que sería lo que está representado con la letra A, la cual no ha sido tratada con ningún tipo de bacteria promotora del crecimiento vegetal.
Bueno, en este caso yo creo que las imágenes hablan por sí solas, en la cual vemos realmente que hay una mayor expansión del crecimiento radicular de los tratamientos en los cuales estaban en contacto con esas bacterias. ¿Esto al final en qué se traduce para la planta? Pues al final de tener una mayor capacidad, en este caso, o una mayor extensión del sistema radicular, lo que ocurre es que va a llegar a zonas más profundas para la captura de agua y también, por ejemplo, para la captura de nutrientes. Bien, en cuanto a su capacidad como biopesticida, sobre todo vamos a hablar que hay muchas bacterias o microorganismos de manera general, aunque nosotros y nosotras solo nos centramos en el caso de las bacterias para la charla de hoy, pues que actúan como agentes de biocontrol. En este caso, además, existen agentes de biocontrol que hoy en día se pueden encontrar comercialmente, como es, por ejemplo, los biopesticidas BT, que en ese caso BT proviene de Bacillus thuringiensis, que es una bacteria y que, bueno, en este caso tendríamos ahí un ejemplo que cada vez más, bueno, pues se van postulando dentro también de los mercados. Pero bien, con esa capacidad biopesticida, sobre todo, pues lo que se evalúa es su capacidad para evitar el crecimiento de aquellos microorganismos que son patógenos o perjudiciales y que, por lo tanto, van a provocar un efecto negativo en la planta. Bien, vamos a explicar un poquito esta imagen para que la podamos entender todos y todas los que estáis visualizando esta charla. Bien, en este caso, sobre todo, pues bueno, no solamente tenemos plagas, como a lo mejor solemos pensar, de insectos que puedan afectar a los cultivos, sino que hay algunas también que tienen una gran incidencia económica, como pueden ser el ataque por hongos o por diferente tipo de bacterias. Bien, en este caso los hongos son uno de los principales agentes responsables de una gran cantidad de pérdidas agronómicas, los cuales pues sobre todo se buscan alternativas para combatirlos. Y como decimos en este caso, hay microorganismos, estas bacterias PGPB, que son capaces de combatir con ellos. En este caso, ¿cómo podemos visualizar que esos microorganismos que nosotros tenemos pueden actuar frente a estos agentes que van a provocar una determinada enfermedad a un determinado cultivo? Pues en este caso lo que tenemos aquí representado es un hongo que en este caso es del género Botrytis, que tiene una gran incidencia en agronomía, en la cual, bueno, luego lo hemos puesto en contacto con diferentes tipos de cepas y lo que queremos ver realmente es si esas bacterias son capaces de inhibir, es decir, de evitar el crecimiento, en este caso, de los hongos. Y como veis, bueno, en la parte izquierda tendríamos dos controles en los cuales vemos que el hongo crece sin ningún tipo de problema. Sin embargo, si nos fijamos justamente en las imágenes de la derecha, vemos que los hongos en este caso se quedan confinados en la parte central, porque en este caso se encuentran rodeados por diferente tipo de bacterias, las cuales están evitando la proliferación del hongo, y por tanto en este caso aquí veríamos o podríamos intuir que estas bacterias tienen esa capacidad para inhibir y que por lo tanto las clasificaríamos dentro de esa capacidad como biopesticidas. Bien, otra de las características importantes que destacan sobre estas bacterias PGPB es su capacidad como biofertilizantes. En este caso, sobre todo, está asociado a que son capaces de proporcionar a la planta diferentes tipos de nutrientes que en este caso normalmente se suelen encontrar en un déficit en el suelo. De todos ellos, los que destaca sobre todo es el aporte de nitrógeno, que ahora hablaremos un poquito más de ello, pero aquí en esta imagen lo que estamos viendo es que esta planta es una planta control en la cual no se le ha proporcionado ningún tipo de compuesto nitrogenado, y en la parte de la derecha lo que estamos viendo es que esa planta se ha puesto en contacto con una bacteria que es capaz de proporcionarle nitrógeno en los compuestos que ella lo asimila para poder crecer. Y como veis también en este caso la diferencia es bastante abismal, de que esa bacteria que nosotros testamos sí que era capaz de proporcionar ese nitrógeno suficiente para producir la biomasa que se está viendo. Como decíamos, sobre todo en esa habilidad para provocar el crecimiento, para promover el crecimiento vegetal de las plantas vinculado a su actividad como biofertilizantes, nos íbamos a centrar en la parte del nitrógeno. ¿Por qué? Porque en este caso, si nos centramos, si nos fijamos un poquito, pues nuestra atmósfera, en este caso, en cuanto a composición, sabemos que un 79% de nuestra atmósfera está formada por nitrógeno. ¿Qué es lo que ocurre? Que el nitrógeno, en este caso, no es asimilable en la forma molecular en la que se encuentra en la atmósfera, no es asimilable por las plantas. De hecho, las plantas, en este caso principalmente en compuestos amoniacales, suele ser la forma en la que mejor son capaces de captar ese nitrógeno.
¿Qué es lo que ocurre? Al final tenemos una gran cantidad de nitrógeno que está disponible, pero como digo, en este caso lo que ocurre es que las plantas no son capaces de asimilarlo. En este caso, además, también el nitrógeno que está presente en el suelo tampoco es lo suficiente para que las plantas lo puedan utilizar, o pueden también encontrarse en diferentes tipos de formas químicas, las cuales tampoco van a ser asimilables. De hecho, debido a esta deficiencia nutricional, en este caso los fertilizantes químicos sobre todo son NPK. N de nitrógeno, P de fósforo y K de... disculpad, esos NPK, digo que me ahogaba, perdona, esos NPK, ¿vale? Sobre todo el nitrógeno, o sea, si por ejemplo tenéis, en este caso, en vuestra casa, pues esos fertilizantes, siempre vais a ver el nitrógeno, el fósforo y el potasio, porque van a ser los principales nutrientes que son deficientes en el suelo, pero que son necesarios, pero principalmente es el nitrógeno. ¿Y el nitrógeno por qué? Porque el nitrógeno es necesario para la síntesis de cualquier tipo de compuesto que las plantas necesiten, pues proteínas, reparaciones de ADN, etcétera, incluido también, por ejemplo, para la especie humana. Por lo tanto, el nitrógeno vamos a decir que es el nutriente por excelencia necesario para para que las plantas, vamos a decir, que estén contentas y produzcan grandes producciones, ¿no? Valga un poquito la redundancia. Entonces, en este caso, una alternativa a esos fertilizantes NPK, sobre todo, es utilizar microorganismos que tengan la capacidad de coger ese nitrógeno que está en la atmósfera, transformarlo en los compuestos que las plantas son asimilables y, por lo tanto, que se lo proporcione a la planta. Bien, pues justamente ese proceso se llama fijación biológica del nitrógeno, y es un proceso el cual, sobre todo, está vinculado al mundo procariota. Es decir, hoy en día todo lo que está descrito a nivel científico sobre esa capacidad para coger el nitrógeno atmosférico y transformarlo en compuestos amoníacales para podérselo proporcionar a la planta, solamente están descritos en bacterias. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? Que esas bacterias, dentro de su ADN, lo que van a tener es una información, un gen, para que nos entendamos, que se denomina nitrogenasa, que es una enzima la cual va a ser la responsable de hacer esa conversión, de capturar ese nitrógeno y transformarlo en diferentes tipos de compuestos amoníacales. Bien, dentro de los microorganismos o dentro del mundo procariota capaz de llevar a cabo esta fijación biológica del nitrógeno, pues existe una gran biodiversidad, pero nosotros nos vamos a centrar solamente en las bacterias que pertenecen al género Rhizobium. En este caso, bueno, aquí para que las conozcáis un poquito más, aquí tendríamos un cultivo de una bacteria perteneciente a este género. ¿Y por qué nos centramos en el género Rhizobium? Bueno, porque Rhizobium es capaz de llevar a cabo una interacción simbiótica mutualista estricta con las plantas leguminosas. Plantas leguminosas que tienen una gran importancia agronómica, porque ejemplos de ellas son, pues, por ejemplo, los garbanzos, las alubias, tenemos, por ejemplo, la alfalfa, la beza, etcétera, que, por ejemplo, se utilizan para el ganado, etc., todas las leguminosas que nos podemos encontrar y la biodiversidad que tenemos. Bien, pues estas plantas van a llevar a cabo una interacción beneficiosa con este tipo de bacterias, que vamos a hablar solamente en este caso del género Rhizobium. ¿Cómo se lleva a cabo esa interacción mutualista estricta entre este procarionte y, en este caso, las plantas leguminosas? Pues muy sencillo, en 3 etapas que, bueno, vamos a hablar de manera general, aunque realmente es un proceso bastante complejo, porque en el cual realmente se caracteriza porque participan diferentes tipos de moléculas en las cuales realmente lo que tienen es un diálogo, al igual que nosotros y nosotras nos comunicamos con las personas a través de nuestra habla, pues en este caso su forma de hablar va a ser a través de la síntesis de diferentes tipos de moléculas, que algunas van a provocar la respuesta, en este caso, para que produzcan otras moléculas y viceversa. Es decir, que ese diálogo realmente son moléculas que se producen por parte de la bacteria y por parte de la planta, de manera que se van a comunicar y, por lo tanto, van a saber que su relación va a ser beneficiosa para ambas partes. Bien, en este caso, sobre todo las etapas básicamente en las que se caracterizan y se ha descrito esta interacción Rhizobium-leguminosa, pues son, en este caso, la especificidad, en primer lugar, luego está llevado a cabo un proceso de infectividad y, por último, en la etapa de efectividad.
Bien, en este caso, en el caso de la especificidad, lo que ocurre es que una planta, cuando está ubicada en un determinado suelo, pues ella, en este caso a través de su sistema radicular, lo que va a detectar, por ejemplo, es un déficit, en este caso, de nitrógeno. Entonces, cuando las plantas sienten este déficit nutricional, lo que hacen es llamar justamente a este grupo, ¿vale?, de bacterias. ¿Cómo lo hacen? Bueno, en este caso lo que ocurre es que empiezan a sintetizar diferentes tipos de compuestos a través del sistema radicular, los cuales, bueno, entre ellos destacan los flavonoides, los cuales van a actuar como una serie de atrayentes para justamente estas bacterias. Es decir, en este caso ya vemos la síntesis de una primera molécula, la cual, vamos a decirlo de esta manera para que lo podamos entender, es que la planta está pidiendo ayuda a través de su sistema radicular mediante la producción de ese compuesto a las bacterias que estén circundantes y sobre todo en este caso hablaríamos de a esas bacterias, es decir, no llama a otro tipo de bacterias, solamente está llamando a esas bacterias. Bien, las bacterias que se encuentran en la rizosfera, que habíamos hablado anteriormente de ellas, es decir, en esa parte del suelo que va a estar rodeando al sistema radicular, van a detectar esa llamada por parte de la planta, de manera que ellos van a responder. ¿Vale? Porque una vez que ellos detectan esa llamada, les responde con otra molécula, porque hemos dicho que su conversación en este caso es a través de la síntesis y o producción de moléculas. Bien, en este caso, esa respuesta que le dice la bacteria a la planta es decirle, no te preocupes que ya voy en camino hacia tu rizosfera, ¿no?, para que en este caso te pueda ayudar, ¿no?, a coger ese nitrógeno que necesitas para crecer. Pero para poder hacer este proceso, esa llegada, al final, pues también la bacteria lo que le está diciendo a la planta es, pero para poder proporcionarte este nitrógeno, lo que yo necesito es que me prepares como una especie de casita, entre comillas lo vamos a llamar, para que yo pueda estar ahí sola y pueda llevar a cabo esa conversión para proporcionarte el nitrógeno. Entonces la planta dice, sí, no te preocupes, que en lo que vas viniendo, yo voy preparando esa zona para que tú puedas llevar a cabo tu actividad. Entonces, lo que ocurre es que la bacteria va a llegar hasta el sistema radicular, ¿vale?, hasta esas raíces, y lo primero que tiene que hacer es colocarse en la superficie de esas raíces, ¿vale? En este caso, claro, porque si quiere entrar dentro de la planta, pues tiene que haber un contacto directo. Bien, en este caso, aquí muestro diferentes tipos de imágenes en las cuales vemos cómo son esa primera interacción entre una leguminosa y un determinado rhizobium, al cual pues sobre todo le marcamos con una proteína fluorescente para poder visualizarlo en el microscopio, porque si no sería muy difícil su monitorización. Bien, en este caso lo que vemos es que bueno, pues va a ubicarse, por ejemplo, en pelos radiculares que veríamos en esta imagen, y aquí en esta imagen de aquí abajo sería una microfotografía en la cual estamos viendo aquí diferentes tipos de bacterias que están ubicadas en la punta del pelo radical de la planta. Bien, en este caso, una vez que ya está en esa superficie de la raíz, lo que va a hacer es, bueno, tiene que entrar dentro para llegar a ese lugar especial, vamos a decir, a esa casita que habíamos denominado, en donde la bacteria va a llevar a cabo esa conversión del nitrógeno en compuestos amoniacales. Bien, en este caso, para poder entrar dentro del tejido de la planta, en este caso lo que se forma es un canal de infección que se llama, vamos a decir que es como un camino que la planta le permite a la bacteria hacer para poder entrar dentro de sus tejidos. Y por lo tanto, en este caso, sobre todo, pues lo que va a hacer es formar un canal de manera que la bacteria pueda entrar hacia y, por lo tanto, dirigirse hacia ese lugar donde la planta le ha creado esa casita que estábamos hablando. En este caso aquí vemos diferentes tipos de imágenes en las cuales podemos ver esa monitorización de esas bacterias para la creación de los canales de infección. Y bueno, y en la parte de abajo aquí se ven diferentes tipos de orificios de cómo es esa apertura, en este caso en esos pelos radiculares de ese camino que va a llegar, que va a utilizar en este caso esas bacterias. Bien, entonces, a lo largo de este camino, al final hasta hacia donde tiene que llegar esa casita que habíamos hablado anteriormente, pues tiene un nombre y en este caso se denomina nódulo. En este caso, claro, una vez que llega el nódulo, lo que va a ocurrir es que va a llevarse a cabo su liberación de ese caminito, de ese canal, ¿vale? Y por lo tanto, una vez que entra dentro del nódulo, lo que va a llevar a cabo es esa conversión del nitrógeno atmosférico en esos compuestos que la planta va a necesitar.
En este caso, ¿cómo podemos visualizar los nódulos? Pues muy fácil. En este caso aquí tenemos los nódulos de Phaseolus vulgaris, en este caso de la alubia, los cuales aquí los podemos ver aumentados, lo vemos que son como pequeñas bolitas, que además en este caso, bueno, pues si alguien quiere ver alguna vez nódulos, pues también los puede ver, por ejemplo, en tréboles que podemos encontrarnos de manera natural. Bueno, pues ahí, por ejemplo, encontraríamos nódulos. Sí que es verdad que los nódulos del trébol no van a tener esta morfología, van a tener una morfología más, en este caso podríamos decir incluso un poquito tubular o de forma o morfología coral, pero en el caso de las alubias se ve bastante bien porque en este caso tendríamos aquí esa morfología de los nódulos. Bien, si nosotros hacemos cortes histológicos, es decir, cortásemos esos nódulos a la mitad y en rodajas muy finas y las visualizamos, pues lo que podemos observar es el interior del nódulo. En este caso lo que estamos viendo es un color azul intenso, el cual nos está indicando que todas esas células que vemos de un color azul oscuro están ubicadas o están ocupadas, mejor dicho, por esas bacterias que han sido capaces de entrar y dirigirse hacia el nódulo y que por lo tanto están llevando a cabo esa conversión del nitrógeno en compuestos amoniacales. Y en este caso, bueno, pues como veis la ocupación realmente es prácticamente total del interior del nódulo y por lo tanto aquí podríamos determinar que es una relación simbiótica beneficiosa y además efectiva, en este caso para Phaseolus vulgaris. Bien, aquí tendríamos simplemente un pequeño esquema de los diferentes pasos, ¿de acuerdo? En este caso, cómo se va formando ese nódulo para que posteriormente, en última instancia, Rhizobium se pueda albergar y, por tanto, llevar a cabo esa transformación o esa fijación biológica del nitrógeno. Ahora bien, una vez que se sabe que lleva a cabo o que la interacción se caracteriza por todos estos pasos, si yo la aplico a un cultivo, a una leguminosa en este caso, ¿qué es lo que realmente yo obtengo? Bueno, pues en este caso aquí vemos un ensayo de invernadero, en este caso también con Phaseolus vulgaris, en las cuales tenemos unas plantas control y unas plantas a las cuales, bueno, pues pusimos en contacto con una determinada bacteria, en este caso para ver realmente cuál era su capacidad para proporcionar nitrógeno, en este caso a Phaseolus vulgaris. Bien, en este caso lo que pudimos observar es que a los 3 meses que estuvieron en el invernadero, en el momento de la recolecta, bueno, pues se puede observar también que en este caso pues encontramos una mayor producción que aquellas plantas en las cuales no habíamos puesto en contacto con esos fijadores de nitrógeno y que además también podíamos encontrar algunas plantas de ellas presentaban todavía en este caso hojas y además hojas en las cuales también vemos una coloración verdosa. En este caso, otro ejemplo de otro tipo de bacteria, en este caso, bueno, pues tenemos diferentes tipos de cepas de Rhizobium en las cuales utilizamos Trifolium repens, en este caso trébol, para también ver esa capacidad para proporcionar nitrógeno en comparación con el control sin aporte de nitrógeno. Obviamente lo que vemos es que las bacterias que testamos son capaces de llevar a cabo esa síntesis o esa conversión del nitrógeno en esos nódulos y por lo tanto al final eso se traduce, como se puede observar, en una producción de la biomasa mayor en aquel caso de aquellas plantas en las cuales no han sido tratadas con este tipo de promotores del crecimiento vegetal. Por lo tanto, en este caso, Rhizobium, sobre todo, siempre se ha caracterizado, podríamos decirlo desde un punto de vista científico, siempre se ha caracterizado por este tipo de interacción, sobre todo por esa capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico cuando se encuentra en simbiosis. Es decir, que si yo me encuentro a Rhizobium solo y a la leguminosa por otro lado, sin que estén relacionadas, en este caso Rhizobium no va a llevar a cabo esa fijación biológica del nitrógeno. Pues es una relación mutualista estricta porque se necesita la participación de ambos para que en este caso se pueda llevar a cabo este proceso. Sin embargo, en los últimos años sí que es cierto que se ha visto que Rhizobium, además en este caso tiene importancia porque son bacterias que se han descrito a lo largo de muchas décadas que son inocuas, es decir, no van a provocar ningún tipo de daño ni para el ser humano, ni para el medio ambiente, ni para algún tipo de animal, porque ninguna de las especies que están descritas son patogénicas, pues ha suscitado un gran interés, podríamos decir, por parte de la comunidad científica y en este caso no se ha ido un poquito más allá y se ha visto si en este caso es capaz de proporcionar o de promover el crecimiento vegetal de otro tipo de cultivos asociado a otro tipo de mecanismos, porque insisto, la fijación biológica del nitrógeno es solo en este caso
un mecanismo que se lleva a cabo cuando se encuentra en relación simbiótica con las plantas leguminosas. Y de hecho existen diferentes tipos de artículos los cuales ponen de manifiesto que este grupo de bacterias pues tiene, además de esa capacidad de fijar nitrógeno en simbiosis con las plantas leguminosas, pues además en este caso también es capaz de promover el crecimiento de otro tipo de cultivos asociados a diferentes tipos de mecanismos, es decir, a otras capacidades como las que habíamos visto. Pues pueden ser capacidades asociadas a esa capacidad para promover, por ejemplo, el sistema radicular o, por ejemplo, en este caso, proporcionar también otro tipo de nutrientes, porque cuando habíamos hablado de esa capacidad de biofertilizantes, realmente nos hemos centrado en la parte del nitrógeno, pero existe una gran diversidad de mecanismos que están asociados para proporcionar ese fósforo o para proporcionar ese potasio, por ejemplo, u otro tipo de nutrientes esenciales, como también, por ejemplo, puede ser el hierro, etcétera, que son esenciales para que los cultivos tengan una buena salud y, por tanto, al final, una buena producción en este caso. Sobre todo, además, se ha visto, por ejemplo, que Rhizobium puede, en este caso, promover el crecimiento vegetal, en este caso, por ejemplo, de fresas, en las cuales, además, también no solamente es que sea capaz de mejorar ese cultivo, sino también de mejorar sus compuestos bioactivos. También, por ejemplo, se ha visto en este caso diferentes tipos de estudios, los cuales también ponen de manifiesto que este grupo es capaz de provocar el crecimiento vegetal de, por ejemplo, la espinaca y mejorar también sus cualidades, sobre todo nutricionales. O también, por ejemplo, se ha visto que bajo diferentes condiciones de estrés, en este caso como pueden ser estreses salinos, que cada vez más también estas situaciones se están viendo afectadas grandes extensiones de cultivos, pues también se ve que además ayudan a la planta a soportar estos estreses. Es decir, que no solamente es que tengan esta capacidad para ya promover el crecimiento vegetal, sino que ayudan a la planta a superar los diferentes tipos de estreses a los cuales pueden estar sometida, como por ejemplo en este caso pueden ser los estreses salinos. Además, hoy en día, gracias al avance de la tecnología y sobre todo gracias al avance de la secuenciación, en este caso del genoma, que a lo mejor esto nos suena por el tema del genoma humano, pues hoy en día también se puede aplicar al mundo de la microbiología, que se aplica bastante, más que en el caso del genoma humano, en el cual al final lo que se quiere conocer es realmente ver, ya no solamente ver en la planta si realmente esas bacterias son capaces de promover el crecimiento vegetal, sino realmente saber a qué se debe, es decir, qué genes, por ejemplo, en este caso, qué tipo de rutas, etcétera, están asociadas a que esas bacterias sean capaces de promover el crecimiento o que, por ejemplo, puedan ayudar a las plantas en este caso, bueno, pues a paliar esas situaciones de estreses, las cuales, bueno, pues habíamos mencionado anteriormente. Con esto, sobre todo, los avances que estamos experimentando hoy en día nuestra población, pues realmente nos permite llegar a una gran cantidad de información, la cual en este caso tenemos que saber un poquito diferenciar para poder ir realmente a entender cuáles son esos mecanismos que existen de manera natural en la naturaleza, es decir, que nadie se piense que esto es porque lo creamos en un laboratorio, es decir, esta interacción, como os había dicho, la podéis ser testigos simplemente si cogéis una planta leguminosa, por ejemplo, el típico trébol que podéis encontrar en cualquier jardín, siempre y cuando no provoquéis ningún tipo de destrozo, pues para ver esas raíces, y si las limpiáis un poquito con agua, pero sin moverlas mucho, porque a lo mejor sin querer podéis arrancar los nódulos, vais a ver que esas interacciones de las cuales yo he estado hablando en la sesión de hoy, pues realmente existen en la naturaleza. Lo que ocurre es que hoy en día pues están aplicando sobre todo para cambiar hacia esa sostenibilidad que habíamos puesto de manifiesto, es decir, cambiar el uso de esos fertilizantes químicos o por lo menos comenzar a reducir esas grandes cantidades que se utilizan de manera que también se vayan suplantando. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, sobre todo las leguminosas, que estábamos hablando de esta interacción, cuando ellas tienen un aporte de nitrógeno con el uso de los fertilizantes químicos, este tipo de interacciones se anulan. Es decir, estas interacciones solo ocurren cuando en este caso los cultivos necesitan, en este caso, de la participación, de la ayuda de esas bacterias, sino en este caso, como os digo, se anula. Por tanto, en este caso, sobre todo lo que se está llevando a cabo en Latinoamérica,
es o un uso total de diferentes tipos de biofertilizantes, sobre todo estos que están asociados con las leguminosas, o por lo menos ir reduciendo la cantidad de fertilizantes químicos que se están empleando para, en este caso, ir sustituyendo poco a poco o redirigiendo, podríamos decir, todas esas prácticas agrícolas hacia la sostenibilidad, que es en este caso donde están apostando los diferentes tipos de políticas agrarias, diferentes tipos de instituciones, también dentro de la comunidad científica, la cual se está dirigiendo a utilizar. Y realmente, dentro de estas soluciones, que en este caso son esos probióticos bacterianos de los cuales hemos hablado en la charla de hoy, existe una gran cantidad de literatura científica que avala, en este caso, su uso, porque como había dicho, al final son microorganismos que se llevan estudiando durante muchísimos tiempo, es decir, podríamos hablar de varias décadas que se está estudiando su capacidad y en las cuales se descubren nuevas especies. Y en este caso, este grupo, que bueno, las podríamos englobar dentro de lo que es la familia Rhizobaceae, en este caso nos han descrito bacterias que sean patógenas, por lo tanto, son bacterias que desde ese punto de vista no suponen un riesgo, en este caso, para la salud humana, ni para la salud del medio ambiente, etcétera. Por lo tanto, son bacterias que podemos utilizar de manera eficaz y segura, porque la mayoría de las veces lo que nos suele ocurrir que cuando hablamos de microorganismos pues los solemos pensar que son pues malos o los llamamos gérmenes, etcétera, o pensamos en aquellos que nos van a provocar una determinada enfermedad, que por supuesto los hay, creo que somos más testigos que nunca de ello. Entonces, en este caso, bueno, también esta charla la quería por un poquito orientar a que aunque tengamos sin querer ese pensamiento de que la mayoría de los microorganismos, o que cuando hablamos de microorganismos, estos son perjudiciales, ya no solamente para nosotros, sino también pues para diferentes tipos de animales, bueno, pues que sepamos que realmente existen más buenos que malos. Entonces, esto ocurre igual que por ejemplo, con las personas, ¿no? Tenemos buenas y malas. Bueno, pues en este caso también tenemos microorganismos buenos que además suponen una ayuda, en este caso, y que nos sirven como una herramienta, sobre todo en este caso, orientado, ¿no?, a esa redirección de las prácticas agrícolas, y que por lo tanto están a nuestra disposición, y ya no solamente que estén a nuestra disposición, sino lo que comentaba anteriormente. Existe una gran literatura, una gran cantidad de trabajos científicos que avalan realmente su uso como bioherramientas agrícolas para potenciar o promover el crecimiento vegetal. No solamente en este caso las leguminosas, sino también que existen probióticos bacterianos que se pueden aplicar, pues por ejemplo, a cereales o a otro tipo de cultivo que tenga interés. También, por ejemplo, inclusive se podrían aplicar en este caso a diferentes tipos de árboles. Por lo tanto, no es que haya un único tipo para un único tipo de cultivo, pero sí que es cierto que cuando se aplican este tipo de tecnología, podríamos decir de biotecnología, pues realmente se tiene que aplicar de una manera específica, porque las interacciones son muy específicas, en este caso entre las bacterias y esas plantas, de manera que se pueda llevar a cabo, como hemos visto en la sesión de hoy, esa interacción mutualista estricta, simbiótica, en este caso entre esas bacterias promotoras del crecimiento vegetal del género Rhizobium y los diferentes tipos de leguminosas. Y que además también, ya para ir acabando, también en este caso, no solamente estos estudios o estas evidencias se han quedado en un laboratorio, sino que realmente además, inclusive hoy en nuestro país existen algunas industrias, empresas que están asociadas a la producción, en este caso de biofertilizantes, y que cada vez más se están agilizando todos esos papeles gubernamentales, ¿no?, que al final los procesos burocráticos siempre son los que se retienen un poquito, para que realmente, bueno, pues vayan teniendo más presencia en los mercados y que sean más opciones para llevar a cabo pues una agricultura más sostenible, tanto como con el medio ambiente como con nuestra salud. Y por último, pues nada, daros la gracia por vuestra atención.